sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la séptima parte de la serie titulada Ordinarios en lo Extraordinario, la cual está basada en la historia de Gedeón y las lecciones que podemos extraer de la misma. Gedeón fue un hombre ordinario, común y corriente, de poca fe, lleno de miedos, dudas y debilidades, que fue usado grande, extraordinaria y poderosamente por Dios. En nuestro estudio anterior vimos que Dios instruyó a Gedeón para descender incógnitamente en la oscuridad de la noche al campamento madianita junto al leal Furá, su hombre de confianza. Al llegar al campamento madianita, Gedeón escuchó la conversación entre dos enemigos, uno que relató un sueño que había tenido y el otro que lo interpretó, concluyendo que el significado del sueño era que Dios entregaría en las manos de Gedeón a los madianitas y a todo el campamento. Fue al escuchar la promesa de Dios en los labios de los enemigos que Gedeón obtuvo finalmente la seguridad que él tanto necesitaba. Gedeón se postró para adorar a Dios en rendición total al llamado y a la voluntad del Señor. Después de estar postrado en adoración, Gedeón se levantó como un hombre transformado y regresó con los 300 hombres israelitas para alentarlos, asegurándoles que Dios les daría la victoria. El título de este mensaje es Suficientemente pequeños para ser usados por Dios. Suficientemente pequeños para ser usados por Dios. En nuestro estudio anterior les compartí las palabras del misionero Hudson Taylor, que fue usado grandemente por Dios en la China. Taylor expresó: Dios me eligió porque yo era lo suficientemente débil. Taylor admitió no solo ser débil, sino además ser lo suficientemente débil para ser usado por Dios. Y continúa diciendo: Dios no realiza sus grandes obras mediante grandes comités. Él entrena a alguien para que sea lo suficientemente silencioso y lo suficientemente pequeño y luego lo usa. Es decir, el entrenamiento de Dios tiene que ver con nuestra autonegación y el reconocimiento de su gloria. Recordemos que Dios hizo una doble reducción del ejército de Israel, llevándolo desde los 32,000 hasta los 300 hombres, los 300 de Gedeón, lo cual es menos del 1% del tamaño original del ejército. Es decir, Dios hizo una reducción de más del 99% de este ejército. La desventaja numérica del ahora suficientemente pequeño ejército de Israel era de 450 soldados enemigos por cada soldado israelita. Así es, los 300 de Gedeón debían enfrentar a 135,000 enemigos. Dios aclaró contundentemente que Él no quería que nadie, absolutamente nadie, se jactara por la victoria que Él habría de darle a su pueblo. En la segunda parte del versículo 2 del capítulo 7, el Señor le dijo directamente a Gedeón cuál era la razón por la que en su soberanía divina había determinado reducir al ejército de Israel hasta el extremo.
Este es Dios hablándole a Gedeón, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que haga algo y cuando Él lo ha hecho hemos cometido el error de atribuirnos cierto crédito por el logro, el éxito, la solución o la victoria? El ejército debía ser entonces lo suficientemente pequeño para ser usado grandemente por Dios. ¿Eres tú lo suficientemente pequeño para ser usado por el Dios grandioso? ¿Soy yo lo suficientemente pequeño para ser usado por el Dios grandioso? El ejército debía ser lo suficientemente débil para ser usado poderosamente por Dios. ¿Eres tú lo suficientemente débil para ser usado por el Dios Todopoderoso? ¿Soy yo lo suficientemente débil para ser usado por el Dios Todopoderoso? Les he compartido una y otra vez la frase del mentor que más ha marcado mi vida. Me refiero a Adrian Rogers, cuando expresó: Fernando, no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer usándote a ti. Y lo mismo quiero decirte hoy a ti. No se trata, amado hermano, de lo que tú puedas hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer usándote a ti, para su gloria. Para que Dios nos use para su gloria, ciertamente necesitamos ser lo suficientemente pequeños y lo suficientemente débiles. El precursor inmediato de Jesús, Juan el Bautista, dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, es necesario que Él crezca y que yo sea lo suficientemente pequeño. En el Nuevo Testamento también vemos que el apóstol Pablo, al padecer un aguijón o espina en su carne o cuerpo, testificó lo siguiente: 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Se refiere a la espina o aguijón en su cuerpo. Pero Él, Cristo, me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En aquel contexto, Pablo estaba siendo atacado por falsos apóstoles que argumentaban que él no tenía las competencias ni las capacidades para ejercer su ministerio y que ellos sí eran mucho más competentes y capaces que Pablo. En lugar de entrar en una lucha de poderes con estos, Pablo dice: gustosamente presumiré, pero no de mis virtudes como ellos presumen de las suyas, sino que presumiré de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, si yo empezara a presumir de mis virtudes, perdería el poder de Cristo sobre mí. Versículo 10: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, aun cuando suene paradójico, no hay nada más grandioso que ser lo suficientemente pequeño y lo suficientemente débil para ser un instrumento usado para la gloria exclusiva de Dios. Leamos nuestro texto base en Jueces capítulo 7, versículos del 16 al 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón.
Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los cruces del Jordán hasta Bet-Bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los cruces del Jordán hasta Bet-Bará. También capturaron a Oreb y Seb, los dos líderes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Como ven, este pasaje es un claro ejemplo de la suficiencia divina en la insuficiencia humana, de la competencia divina en la incompetencia humana, del poder divino en la debilidad humana y de la grandeza divina en la pequeñez humana. Esta historia es una muestra de la fe que obedece a Dios yendo más allá de la lógica y la razón. Este es el punto número 1, la estrategia. Veamos nuevamente el versículo 16 de nuestro texto base. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Noten que además de una reducción extrema de más del 99% que el ejército israelita experimentó, ahora vemos que las armas que estos 300 usarían eran completamente inusuales: trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Para los estándares tanto del antiguo cercano oriente como de nuestros días, las armas con las que los 300 de Gedeón atacarían a los madianitas eran ridículas. En obediencia a Dios, Gedeón dividió al pequeño ejército de 300 en 3 equipos coordinados o escuadrones que rodearían al enemigo. Las trompetas eran en realidad cuernos de carnero o shofares, como los que Josué y sus hombres habían usado en Jericó unos 2 siglos atrás. Las antorchas encendidas serían puestas dentro de tinajas medianas similares a las que podemos apreciar en esta fotografía. Noten que la boca de las tinajas era bastante amplia para que suficiente oxígeno ingresara y circulara dentro de estas, logrando que el fuego de las antorchas no se apagara en su interior. A la vez, las tinajas evitarían que las antorchas se apagaran con el viento mientras las 3 compañías se desplazaban para rodear el campamento madianita. Después de que las tinajas sirvieran como un camuflaje para ocultar la luz de las antorchas dentro de estas, al ser quebradas, funcionarían como un medio para emular una especie de explosión con un ruido intenso que expondría simultáneamente las llamas de las antorchas para asustar y confundir a los madianitas y los aliados de estos. Todo esto nos hace comprender el siguiente principio: Dios usa métodos inesperados para glorificarse. Lo que parece ilógico y hasta ridículo a nivel humano es completamente eficaz en la estrategia divina. Las estrategias inusuales o las tácticas inusuales requieren de confianza plena en Dios. Dios muchas veces nos llama a seguir planes que no entendemos, pero lo importante es que estos planes sean suyos y no nuestros. Es por eso que obedecemos a Dios aunque no sepamos cómo va a llegar a funcionar todo. El misionero Hudson Taylor también dijo: la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de los suministros de Dios. La clave de Gedeón fue llevar a cabo la estrategia de Dios a la manera de Dios. En el versículo 17 vemos lo siguiente: mírenme, les dijo Gedeón a los 300, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer.
Acá Gedeón se desempeña como el líder que ha sido puesto por Dios. Reúne, instruye y dirige a las personas de las que es responsable delante del Señor. Gedeón va con los 300 y delante de los 300, así como Dios ha ido con Gedeón y delante de Gedeón. En el Nuevo Testamento, Pablo dijo a los corintios algo similar a lo que Gedeón dijo a estos 300. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto nos hace entender el siguiente principio. La obediencia a Dios y el ejemplo personal son las marcas de un verdadero líder. Y esto aplica para todos. Alguien dijo que con una sola persona que te siga, con una sola persona de la cual seas responsable, ya eso te convierte en un líder. Muchos de nosotros somos líderes en diferentes contextos. Somos líderes en casa, líderes de nuestros hijos, líderes a veces en el trabajo o líderes en distintos ámbitos. Gedeón no les pidió a los 300 que hicieran algo que él no estuviera dispuesto a hacer primero o que no estuviera dispuesto a hacer con ellos. Otro aspecto a destacar es que aquí vemos que la unidad y la sincronía son vitales para el funcionamiento de aquellos que hemos recibido una asignación específica de parte de Dios. Esta unidad y sincronía se destacan aún más en la estrategia o táctica dada en el versículo 18. Gedeón dice: cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 300 sonarían las trompetas o cuernos de carnero al unísono, mostrando que en nuestro servicio a Dios, el trabajo en equipo multiplica el impacto. En nuestro servicio a Dios, el trabajo en equipo multiplica el impacto. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña que el máximo potencial de la iglesia se encuentra en la unidad que es producida por el Espíritu Santo en nosotros. En Juan 17, Jesús oró a su Padre diciendo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. En otras palabras, la gran comisión podremos cumplirla como se debe cuando seamos verdaderamente unidos y estemos en sincronía. Antes de pasar al segundo punto, debo hacer un paréntesis obligatorio para hablar de la expresión por el Señor y por Gedeón, que aparece tanto en el versículo 18 como en el versículo 20. Nuevamente estamos delante de un relato descriptivo y no prescriptivo. Es decir, estamos delante de un relato que describe algo, no que prescribe algo. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento leemos de un grito de guerra semejante sugerido por un líder militar. Por ejemplo, no hubo ningún grito que dijera por el Señor y por Moisés. Tampoco vemos ningún grito que dijera por el Señor y por Josué o por el Señor y por David. No hay nada de eso en el Antiguo Testamento. Mucho menos hallamos un paralelo en el Nuevo Testamento. No vemos jamás algo así como por el Señor y por Pedro, ¿verdad? Tampoco vemos algo así como por Cristo y por Pablo, ¿verdad? O por Jesús y por Juan. No hay nada de eso. Más bien, los apóstoles verdaderos rechazaron contundentemente la exaltación personal, ya que en lugar de proclamar su ego, aprendieron muy bien de Jesús a aplacar su ego. Jesús había dicho, y ellos lo sabían muy bien: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que queda más que claro que este texto no avala que hoy se proclame el nombre de Dios junto al de un líder religioso. Hacer tal blasfemia implica lo que podemos observar en la siguiente gráfica. Al hacer prácticas como estas, vemos que una acción es tomar el nombre de Dios en vano y la otra acción es rendir culto al hombre, lo cual desemboca en idolatría sectaria. Espero que jamás llegue el día, pero si algún día ustedes escuchan una expresión como por Jesús y por Fernando, en ese momento ya somos una secta.
El salmista diría, no a nosotros, oh Señor, sino solo a tu nombre sea toda la gloria. Pedro y Juan dirían, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros hacemos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo es en el nombre de Jesús y nada más. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Hacer tal cosa como poner el nombre de Dios y el de un líder religioso al lado es caer en la desfachatez de tergiversar y distorsionar la Biblia para implementar una práctica antibíblica. Ese es el colmo, usar la Biblia para hacer algo antibíblico, fomentando obediencia ciega e idolatría hacia un líder religioso megalómano que no solamente permite esto, sino que además lo fomenta. Punto número 2, la ejecución del plan. A partir de este punto vemos la fe en acción. Recordemos que Santiago nos dice en el Nuevo Testamento que la fe viva es aquella que es llevada a la práctica y que se expresa en obras. ¿Está viva tu fe? De no ser así, hoy Dios puede vivificarla. Veamos entonces la fe de Gedeón y de los 300 en acción. En los versículos del 19 al 22, Gedeón y los 100 hombres que iban con él, recordemos que los 300 se dividieron en 3 compañías. Los 100 hombres de la primera compañía y Gedeón llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. El momento en que los israelitas echan a andar el plan es preciso y sumamente estratégico, justo después del cambio de guardia del campamento enemigo. Entonces Gedeón y sus hombres tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. El rompimiento de los cántaros habría producido un sonido ensordecedor y también habría expuesto abruptamente las luces intensas de las antorchas. Imagínense la combinación de estos dos elementos: un ruido ensordecedor y luces intensas que rodean el campamento en medio de la noche. Esto es lo más cercano al efecto que simula una explosión en nuestros días. Pero esto sucedió unos 1400 años antes de que se descubriera la pólvora. Versículo 20. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros, tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. El panorama era algo así como el que describe el siguiente dibujo. Por favor, observen que hay un soldado israelita en este dibujo rompiendo el cántaro o la vasija, y dentro de este utensilio estaba la antorcha. Vean cómo en el momento en que se produce el estruendo o el sonido del rompimiento de las vasijas, se expone la luz de las antorchas. Vemos a algunos otros soldados ya con las antorchas fuera y otros sonando las trompetas o shofares, cuernos de carnero. Si vemos el fondo del dibujo, vemos algunas manchitas que lo que están representando al fondo son a las otras compañías de los soldados israelitas, de los 300, rodeando el campamento, también iluminándolo. Entonces, esto nos da una perspectiva de este suceso, porque todo esto habría dado la apariencia no de 300 hombres, sino de 300 divisiones de soldados que se precipitaban sobre el campamento madianita. Los madianitas asumen que están rodeados y piensan que los israelitas los superan en número, cuando lo cierto era que solo eran 300. Versículo 22. Al sonar las 300 trompetas al unísono y manteniendo sus posiciones, sosteniendo las antorchas encendidas y rodeando el campamento madianita, los israelitas dieron la impresión al enemigo de que eran
300 oficiales que estaban dando la orden a sus 300 tropas de abalanzarse sobre el campamento. Fue así que entonces hay una intervención divina directa. El Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El Señor confundió a los madianitas y sus aliados para que en la oscuridad de la noche se abalanzaran los unos contra los otros. El pánico se desató en el campamento madianita y fue en medio del caos y el alboroto que el ejército enemigo huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Los nombres de estos lugares nos indican que los madianitas huyeron en dirección al sureste, hacia el río Jordán, que era también la dirección rumbo a su lugar de origen, a la zona desértica natal. Es decir, los madianitas querían irse de Israel desesperadamente. Todo esto nos muestra el siguiente gran principio. La fe se demuestra en obediencia radical a Dios. La fe se demuestra en obediencia radical a Dios. Con nuestra obediencia hacemos lo posible. En el caso de estos 300, romper cántaros, portar antorchas y sonar las trompetas, permaneciendo firmes en su posición. Mientras que Dios realiza lo imposible. Confundir de tal manera a los enemigos, haciendo que se destruyan entre ellos para luego huir desesperados, gritando alaridos por el miedo y el pavor que sienten. Vemos aquí no solamente la obediencia radical de Gedeón, sino también la obediencia radical de los 300. Dios ha puesto un gran potencial en la obediencia radical colectiva o corporativa. Si todos nosotros como iglesia local, como una comunidad de fe integrada, fuéramos radicalmente obedientes a Dios, veríamos al Señor haciendo maravillas y poniendo en nuestras manos grandes victorias, aún más de lo que ya lo ha hecho. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Quizá una de las preguntas más importantes que como pastor puedo hacer es esta. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Acaso tu obediencia a Dios es selectiva? Es decir, obedeces en algunas cosas y en otras deliberadamente no. ¿Acaso tu obediencia a Dios es parcial? La obediencia parcial no es más que un autoengaño, ya que es desobediencia disfrazada o solapada. El teólogo escocés Ebenezer Erskine dijo en el siglo XVIII que con frecuencia obedecemos a Dios a medias. No nos atrevemos a desobedecer, pero no nos interesa obedecer plenamente. Así que cedemos, hacemos algo de lo que debemos, eliminando así el estigma de la desobediencia, pero nos abstenemos de lo más difícil, objetable o incómodo, y así intentamos ilusamente obtener lo mejor de dos mundos o de ambos mundos. Graba en tu corazón este principio bíblico. La victoria solamente llega a nuestras manos cuando nuestra obediencia a Dios es radical y total. También podemos apreciar lo siguiente: cuando Dios pelea por nosotros, los enemigos pueden llegar hasta el grado de autodestruirse. ¿Alguna vez te ha sucedido que hay gente queriendo dañarte y luego te das cuenta que más bien ellos sufrieron el daño que estaban intentando hacerte? ¿Alguna vez les ha sucedido? Sí, veo a muchos asintiendo. ¿Ven que no somos tan únicos como pensamos a veces? Nos ha sucedido. Sé que suena fuerte, pero la Biblia nos muestra esto una y otra vez. La sabiduría de Proverbios 26-27 dice que el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. En Isaías capítulo 49, versículo 26, el Señor dice por medio de su profeta: haré que sus enemigos se coman su propia carne y se embriaguen con ríos de su propia sangre. Es decir, haré que sus enemigos se autodestruyan. El mundo entero sabrá que yo, el Señor, soy su Salvador y Redentor, el poderoso de Israel. Los enemigos de Dios y de los que somos del Señor
precipitan su propia caída. Los planes de los enemigos que maquinan mal contra los que pertenecemos a Cristo se vuelven contra ellos mismos. Saber bíblicamente que la venganza le pertenece al Señor y no a nosotros, y que Él hará justicia perfecta, es muy liberador. Es un descanso para todos nosotros los que estamos en Cristo. Y es tan grande la libertad interna que Cristo quiere darnos, que en este nuevo pacto, en el Sermón del Monte, nuestro amado Jesús nos dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Ama a tus enemigos, ora por ellos, y te aseguro que el Señor obrará trayendo sanidad a tu corazón. Para muchos de nosotros, la batalla en la que necesitamos desesperadamente que Dios nos dé la victoria es interna, es en nuestras emociones, es en nuestros corazones, es en nuestras mentes. Y ha llegado el tiempo de creer en Dios y extender nuestras manos y decirle al Señor: pon en mis manos la victoria sobre mis emociones, Señor. Pon en mis manos la victoria sobre mi mente, sobre mi corazón. Sáname, Señor. Y luego proseguir con el ejemplo de Jesús. Señor, amo a mis enemigos. Aunque no lo sienta, decido amarlos. Los bendigo y oro por ellos. Y verás cómo la sanidad del Señor será grandiosa en ti. Porque hasta hoy Jesús nos sigue diciendo estas palabras. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Este es el punto número 3 y final. La expansión del ejército. Era obvio que 300 hombres no podían perseguir a miles y miles de soldados enemigos que estaban escapando despavoridos. Muchos de estos montados sobre sus camellos a una mayor velocidad. Veamos brevemente los últimos 3 versículos de nuestro texto base. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Varios de los 31,700 del ejército original que habían vuelto a casa tuvieron aquí una segunda oportunidad para pelear contra los madianitas y sus aliados. Muchos de estos se habían ido porque confesaron que estaban llenos de miedo. Otros habían sido descartados o descalificados por su manera de tomar el agua en el manantial de Jarod. Pero ahora Dios les dice: tienen una nueva oportunidad. Definitivamente, nuestro Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces nos hemos autodescartado o autodescalificado? Y el Señor nos dice: quiero usarte una vez más. Versículo 24. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los cruces ovados del Jordán, hasta Bet-Bará. Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los cruces ovados del Jordán hasta Bet-Bará. Los hombres efraimitas, aprovechando su posición geográfica, hicieron un bloqueo en las cercanías del río Jordán y pelearon contra los madianitas y sus aliados, cortando así su retirada. Versículo 25. También capturaron a Oreb y Seb, los 2 líderes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb. Y es importante no confundir esta roca de Oreb sin H con la roca de Oreb con H, ¿verdad? Son 2 rocas totalmente diferentes. ¿Ven que la ortografía sí es importante, hermanos?
La roca de Oreb con H es previa, es de tiempos de Moisés. En esta roca o peña de Oreb el Señor hace brotar agua milagrosamente para dar de beber a su pueblo en las cercanías del Sinaí. Ahora, a esta roca se le llamó la roca de Oreb sin H porque allí habían matado a este líder madianita. Y también dice que mataron a Sev en el lagar de Sev. Lógico, ¿verdad? Mataron a Sev en un lagar, le pusieron el lagar de Sev. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Sev a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Hace unos días hablé por teléfono con mi suegra y ella me decía, hijo, la verdad es que es algo difícil de leer a veces el Antiguo Testamento porque es sumamente sangriento. Yo dije, evidentemente así es. Describe la cruda realidad de la historia que registra. Imagínense ustedes a estos soldados israelitas llegando con 2 cabezas a buscar a Gedeón. La victoria fue inmediatamente reconocida y celebrada por las fuerzas israelitas, quienes llevaron estas 2 cabezas de dichos líderes madianitas a Gedeón como prueba de que habían derrotado al enemigo. Aquí concluye el capítulo 7 del libro de los jueces. Recordemos que la historia de Gedeón se encuentra entre los capítulos del 6 al 8, así que aún nos quedará estudiar la totalidad del capítulo 8 durante esta serie. Veremos más acción en batalla y un desenlace en la vida de Gedeón que nos dará muchas lecciones para que no tomemos a Dios por sentado. Quiero concluir esta enseñanza citando a Warren Wiersbe, quien escribió brillantemente lo siguiente: la iglesia de hoy también puede aprender de este evento y ser animada por él. Dios no necesita grandes números para llevar a cabo su propósito, ni necesita líderes especialmente dotados. Gedeón y sus 300 hombres estaban disponibles para que Dios los usara, y Él les permitió conquistar al enemigo y traer paz a la tierra. Cuando la iglesia comienza a depender de la grandeza, entre comillas, y por fines explicativos quiero decir esto: cuando la iglesia empieza a depender de la grandeza a la manera del mundo caído que está bajo el maligno, con grandes edificios, grandes multitudes, grandes presupuestos, entonces la fe se pierde y Dios no puede dar su bendición. Cuando los líderes dependen de su educación, habilidad y experiencia en lugar de en Dios, entonces Dios los abandona y busca un Gedeón. Es decir, en el momento en que pensamos que es por nuestro título o por nuestra preparación académica o por nuestros dones y talentos, en ese momento estamos descalificados y Dios busca un Gedeón. ¿Qué significa esto? Dios busca a un granjero sin preparación militar para levantarlo y que la gloria solamente sea del Señor. Lo importante es que estemos disponibles para que Dios nos use como Él lo considere oportuno. Es decir, no a nuestra manera, sino a la de Dios. Puede que no entendamos completamente sus planes, pero podemos confiar plenamente en sus promesas. Y es la fe en Él, no es la fe en la fe. No es la fe en otra cosa o persona. Es la fe en Dios la que da la victoria. Y esta es la conclusión de este mensaje. Seamos entonces lo suficientemente pequeños y lo suficientemente débiles para que el Dios grandioso y todopoderoso nos use para su gloria exclusiva. Insisto,
como lo dijo el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino solo a tu nombre toda la gloria. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Como las vasijas que Gedeón y los 300 rompieron para exponer la luz flameante de las antorchas, a veces Dios nos rompe para revelar su luz en y por medio de nosotros. La única manera en la que esas antorchas podían cumplir con el propósito de iluminar en aquella batalla era si primero eran rotas las vasijas. No desperdiciemos entonces nuestras heridas y cicatrices. Y seamos vasijas rotas, vulnerables. Pero en las manos del Dios Todopoderoso. Y desde nuestras quebraduras y rajaduras, irradiemos la luz de Cristo al mundo. Porque no se trata de nosotros, sino de Él. Nosotros no producimos luz propia, solo reflejamos la luz de Cristo y la reflejamos mejor cuando estamos quebrantados a sus pies. Solo en Jesús hay salvación, esperanza y vida eterna. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita Trinidad, bendita Trinidad. Amén y amén. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que solo tú tienes palabras de vida eterna y yo no las tengo. Solo tú las tienes. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Gracias por hablarnos, Señor, y por mostrarnos qué es lo que realmente quieres de nosotros. ¿Por qué tratas con nosotros de las maneras en las que lo haces? Entrenándonos para llegar a ser lo suficientemente pequeños, lo suficientemente débiles para ser usados para tu gloria exclusiva. Señor, aquí estamos diciéndote, henos aquí. Te obedeceremos radicalmente, haciendo lo que nos corresponde humanamente. Quizás solo rompiendo vasijas, tomando en las manos antorchas y sonando trompetas. Pero luego veremos cómo tú haces lo imposible, lo sobrenatural, lo milagroso. Y creemos en ti, Señor, sin reservas. Por eso también nos rendimos a ti sin reservas y te pedimos que nos uses. Y que solo tú, Señor, recibas toda gloria por la victoria que has de poner en nuestras manos. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Tú sabes cuáles son sus batallas. Quizá batallas de toda una vida. Pero te ruego, Señor, que por medio de la fe y de su obediencia radical y total a ti, Señor, puedan extender sus manos y recibir la victoria que solo tú puedes darles. Señor, obra en ellos y dales el poder de tu Espíritu Santo para que sean tus testigos, Señor, en sus contextos más inmediatos y hasta donde tú quieras usarlos. Pero que siempre todo sea proclamando el único nombre en el que hay salvación,
tu nombre, Jesús, y que siempre la gloria sea exclusivamente para ti, Señor. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Quiero invitarte a hacer esta oración de fe, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile a Dios como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Cámbiame y transfórmame tú, porque no lo he logrado yo en mis fuerzas. Ya no quiero servir más al pecado. Quiero ser un instrumento en tus manos, Dios. Me rindo por completo a ti. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro